Llegó la hora de Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Relájate de lunes a viernes desde las 10 de la noche con Cuentos en Pijama. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos siguen cada noche en Cuentos en Pijama. Saludamos esta noche también a Elsie Loaiza en el Control Master. Y buenas noches, Alex, ¿cómo está? Muy buenas noches, Doris, gracias a Dios, muy bien. Para todos nuestros oyentes, una noche más, bienvenidos a nuestro programa Cuentos en Pijama. Hoy les tenemos un tema muy interesante sobre fantasmas. ¿Serán criollos, mitos o leyendas? Sí, se llaman estos fantasmas, les decimos criollos, porque están en toda la tradición oral en Latinoamérica. En todos los países, desde México hasta Argentina, hay estas mismas historias con diferentes nombres, con diferentes orígenes, pero siempre el fondo o la base de la historia es la misma. ¿Con quién quiere que empecemos, Alex? Pues empecemos con uno pues que ha tenido hasta películas y es muy famoso, que es El Jinete Sin Cabeza. Sí, cuéntenos un poquito. Dicen que el Jinete Sin Cabeza era un mercenario que fue asesinado durante una batalla y fue decapitado de una bala de cañón que le destrozó la cabeza, y desde ahí fue su apodo, El Jinete Sin Cabeza. Sí, Alex. Este Jinete Sin Cabeza también lo tenemos, pues, como contaba aquí en Latinoamérica, porque fue un hombre que persiguió o asesinó a otros y quedó como errante esa alma de él, pero eso también tiene una base o un origen en Irlanda y en Alemania. Este jinete perdió pues la vida y perdió su cabeza, seguramente se la cercenaron en una de esas batallas, y la gente que ve ese fantasma dice que va montado en un caballo negro. Él lleva la cabeza debajo del brazo derecho y esa cabeza lleva pues una sonrisa impresionante, pues de lado a lado de la cara, pero lo tenebroso del Jinete Sin Cabeza es que cuando él se encontraba con las personas, al que él nombraba, esa persona ya se moría de miedo porque sabía que se iba a morir. Entonces siempre que veían un jinete pues en un caballo negro, la gente salía despavorida. Y es la historia de ese jinete, porque no tenía algo también muy tenebroso, y es que la cabeza dicen que alumbraba de noche, pues los ojos le brillaban como con más intensidad, y además esa putrefacción del interior de la cabeza también brillaba. Entonces la gente ahí sí salía pues despavorida, Alex, con este personaje. ¿Quieres participar en el programa con tu marca o mensaje comercial? Comunícate a este WhatsApp y déjanos tu mensaje. 315-426-3643. 315-426-3643. Otro de los personajes que nos ha llamado la atención de estos fantasmas que nos han acompañado desde que somos niños, estas historias las hemos escuchado, se han repetido de generación en generación, es la Llorona. La Llorona es un alma en pena que va por las fincas, va por los campos, va por las ciudades. Ella se cuenta que se enamoró de un personaje muy importante. Su mamá le había dicho no te conviene, no te metas ahí, que pues ahí no vas a lograr nada. Ella queda en embarazo, tiene 2 o 3 hijos de este personaje, él la abandona y ella pues en esa pena moral asesina a los niños.
y de ahí en adelante con su arrepentimiento pues ella muere o se lanza a una quebrada, muere ahogada y desde ahí empieza a vagar por todos estos campos, a llorar y a quien encuentra le pide como auxilio, como pues que le ayuden, pero nadie puede hacer nada pues porque la gente también saldrá corriendo muerta de miedo, pero es otra de las historias que nos han hecho estremecer hasta temer, aunque sea una historia muy contada, muy repetitiva. Sí, otra de las historias es la de la patasola. Todas estas historias nosotros las hemos visto hasta en los desfiles de acá en Medellín. Les contamos a las personas de otras ciudades que nos escuchen. Hay una avenida en Medellín que se llama La Playa y por ahí se hace mucho este desfile de mitos y leyendas. Y todos estos personajes de los que estamos hablando esta noche desfilan porque se volvieron parte de nuestra historia. La patasola es la historia de un matrimonio. El señor viene sospechando que la señora le es infiel, que el hacendado, el dueño de la hacienda, está detrás de ella, pero no tiene esa certeza, y un buen día se esconde entre unos matorrales y comprueba que sí, que el señor, el dueño de la hacienda, viene por la señora, se la lleva, la trae al otro día, y muerto de la ira, el señor pues acaba con todo el mundo, mata al hacendado, a la suegra, se va para otra casa y mata a la suegra, y a esta señora que sale corriendo pues le alcanza a cortar una pierna. Ella pues finalmente sale corriendo como puede, pero muere. Entonces se crea el mito de la patasola, que también va llorando por todos los campos, por todas estas regiones, y se queda entre la gente el temor de que ella también esta patasola sí tiene la intención de asustar. Los demás como que piden ayuda. Bueno, el hombre se encabeza, el jinete se encabeza, vienes por las personas, pero la patasola sí aparece con la intención de asustar, porque ella, pues, al morir de esa manera, como que su venganza es a ver a quién mato, pues, como también del susto. Alex, ¿tiene algún comentario hasta dónde vamos con estos personajes? Bueno, parece que Alex no lo tenemos por aquí, se habrá desconectado, pero bueno, esta historia de la patasola también tiene otro montón de orígenes, otro montón se le van añadiendo, se le van quitando cosas a los personajes. Eso es lo que los enriquece en cada una de las regiones. Hay otro monstruo harto en la historia, que es el chupacabras. El chupacabras es, como lo han dibujado y como nos lo muestran en ciertas pinturas, es un ser monstruoso con unos colmillos larguísimos, casi siempre pues tiene sangre en esos colmillos, porque él va detrás de las cabras en los campos y los destroza. Pero no solamente las cabras, él coge el ganado y lo destroza, entonces empiezan a investigar, a averiguar, y no logran dar pues como con qué es, porque nunca han atrapado ninguno. Pero eso se quedó también entre las historias y los mitos que va manejando la humanidad. Otro de los personajes tremendos es el sombrerón. Quizás es uno de los que más temor puede causar, porque es un hombre muy pequeño, pues es de los que se llaman duendes, y él va detrás, es muy enamoradizo, y él lo que usa es un sombrero muy grande, casi que le tapa todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el sombrerón? Él, a la mujer que le gusta, él trata de seducirla y irla conquistando con las serenatas, porque parece que siempre lleva una guitarra y entonces empieza a tocar la música, por ahí las empieza a enamorar,
y en la noche visita a esa chica que le gusta y le hace una trenza en el cabello. Pues yo me imagino que la que le gusta siempre tendrá un cabello largo para poder hacer una trenza, porque o sea, no a todas les podría hacer eso. Y así es como cuando les hace la trenza, es como si las marcara. Entonces vuelve al día siguiente y a la que le ve la trenza dice, esta es la que me gusta, la que escogí, y se la lleva y esa chica desaparece. Nunca más se vuelve a saber de ella. Eso es lo bueno de estas historias, pues uno dice, no, esto sí fue algo de la tradición popular que nos han contado, pero no deja de ser enriquecedora, de dar un poco de miedo, sobre todo cuando en las tintas la gente se reúne y en la noche pareciera que lo atractivo de ese silencio en el campo y la oscuridad es contar estas historias. ¿O no, Alex? Cuéntenos usted un poquito. Doris, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, sí, retomando pues el tema, estamos hablando sobre estas historias de los mitos y leyendas, sobre la patasola. Yo me imaginaba que la patasola era una pata peluda que se le aparecía a uno por ahí en los caminos. Y ya mirando pues acá el tema más profundamente, resulta que, como lo decías ahora, era una mujer que era esposa de un hacendado, el cual la mató y le mochó un pie. Ellas dicen que se le aparecen a los hombres que son infieles en la oscuridad, se le presenta como una mujer muy hermosa, se los lleva para el monte o para la oscuridad y allá se les convierte como una especie de vampiro y le chupa la sangre y los mata. Sí. Son historias que las traemos acá a Cuentos en Pijama porque relativamente de pronto muchos de los oyentes no tienen como claridad sobre estos temas. Incluso yo, como te dije ahora, creía que la patasola era una pata peluda que andaba sola. Resulta que es una mujer que anda sin una pierna y con la otra pierna que es como una garra. Sí. Hay muchas, como te decía yo al comienzo, son muchos las historias añadidas que van detrás de los fantasmas. Por ejemplo, a todos nos contaron de niños, nos dijeron, si no se va a dormir ya se le va a aparecer el coco. Nunca había una figura del coco, nunca había un dibujo, pero uno se lo imaginaba un ser aterrador. Y uno pues cerraba los ojos. ¿Quién se iba a dormir ya con esa amenaza del coco? Pues creo que ya menos, pero bueno, era otro de los personajes, o es otro de los personajes, porque todavía hoy se nombra mucho a los niños este personaje. Sí, todas estas leyendas son leyendas urbanas, leyendas que son muy antiguas, y se han ido manifestando a través de generación en generación, todavía manteniéndose pues hasta la época, porque en estos momentos uno se va para los campos, los oyentes que nos escuchan en las poblaciones, que es donde más historias de fantasmas cuentan. Sí, ¿usted se acuerda de una historia que eso se volvió en algún momento, hace por ahí como 30 años o bueno, no sé qué tanto, pero eso se ha venido repitiendo y cambia de personajes, cambia la historia, pero siempre es lo mismo? Es una chica que va por una carretera, la recogen porque ella está como pues muy angustiada porque o se llevaron el carro o le robaron, pero este otro personaje la recoge en el carro, la lleva hasta su casa y adiós, y la chica deja su chaqueta dentro del carro. Al día siguiente este señor muy galante vuelve a la casa para entregar la chaqueta. ¿Se acuerda de esa historia? Y que llega este señor allá y le dicen, ¿cómo chaqueta? Pero es que fulanita se murió hace 20 años. Entonces sí, uno se queda tenebrosa. Incluso esa historia creo que le sucedió a un taxista
que cogió una carrera a una mujer muy hermosa, la llevó a cierto lugar, la mujer se bajó, dejó la chaqueta, al otro día el baile lleva la chaqueta y resulta que la mujer hacía muchos años estaba muerta. Fueron al cementerio y encontraron la chaqueta en la tumba de la mujer. Historia muy loca como para no creer, pero el que lo vive es el que lo siente. Yo siempre lo he dicho, el que vive esa experiencia es el que la cuenta y solamente se la cree él. Sí, esa historia, esa sí que tiene cosas añadidas, entonces chaqueta, también ha aparecido con un libro. El caso es que eso aparece en la tumba, o el cuadro de ella con la fotografía aparece en la tumba. Pues eso tiene unas cosas tan tenebrosas que uno dice, solo la imaginación de las personas enriquecen todo esto, porque es que cada vez que aparece la historia, eso se pone de moda otra vez, vuelve y aparece, y a veces es un hombre que va por la carretera y lo recogen otro, pero eso es lo bueno de esto, que es una dinámica de las sociedades. Así es, y por ejemplo ahora al principio que hablábamos sobre el jinete sin cabeza, el jinete sin cabeza tiene varias versiones de gente pues que supuestamente lo ha visto. Unos dicen que él andaba en su caballo, en su corcel negro con su cabeza en la mano y acompañado de unas cadenas con unos perros que tiraban fuego por la boca. Otros dicen que él salía todos los Halloween, salía de su tumba a buscar su cabeza porque nunca la encontró. Y otros decían que él que lo llamaban el cazador salvaje porque en los bosques él andaba con un cuerno y tocaba el cuerno advirtiéndole a los cazadores para que no fueran a cazar en ese territorio. Entonces son cuentos que vienen de muchos años atrás, donde a pasar del tiempo los han distorsionado mucho. Entonces no sabemos, vuelvo y hago la pregunta, ¿serán mitos o serán leyendas? Bueno, yo no sé hasta qué punto, pero eso es lo que pasa cuando las personas crean una historia. Eso se va convirtiendo en mito porque se da como por un hecho y tiene figuras representativas y se cuenta de generación en generación. Eso es lo bueno de esto, a eso decía yo, la dinámica de las sociedades, porque cada generación va agregando o se va inventando nuevos mitos, nuevos fantasmas, como por ejemplo, no sé si a usted le tocó, Alex, la historia de las discotecas donde aparecía un caballero pero hermoso, un hombre hermoso, joven, alto, elegante, y sacaba pues a las niñas a bailar y todo iba muy bien, pero él en medio del baile le advertía que no le fuera a mirar los pies. Pero como todo, no es sino que le digan a uno, no haga esto y tal. Entonces la niña miraba los pies de este personaje tan lindo y lo que veía era unas patas pues como de un animal grande, como unas pezuñas, y ella gritaba, este pelado salía volando de la discoteca, salían detrás de él, y se armaba pues el escándalo porque el diablo estaba bailando en las discotecas. Entonces lo veían en la discoteca tal, en la tal, ya no era en aquel pueblo sino en otro, ya este diablo brincaba a otras ciudades. Entonces mire, aparte del temor que eso podía generar, ¿de dónde partía eso? ¿Qué pasó? ¿Quién lo inventó? Salió una bola a rodar, pero eso es lo que se vuelve interesante en el hilo de lo que llevamos nosotros por dentro. ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son esos reflejos que llevamos por dentro y los exteriorizamos al tal punto que empezamos a crear una historia tenebrosa o a veces muy cómica? Porque también en la vida de las sociedades a través de los siglos ha habido fantasmas más sofisticados, por ejemplo el fantasma de la ópera, un fantasma que realmente no había muerto, era un personaje que había sufrido un accidente en una obra de teatro, cantaba hermosísimo y él se
queda viviendo como en el subterráneo del teatro. Y sí, él siempre tuvo una compañera ya que cantaba hermoso, se enamoró de ella, y él seguía apareciéndose de alguna manera, y dijeron, no, pues es que aquí hay un fantasma y se le oye cantar. Entonces esa historia es bellísima. También hay otros personajes, se acuerda de la tira cómica El Fantasma, que ya era otra historia, otro ser que venía a defender a los más desvalidos. Sí, incluso ahorita que tocabas el tema del diablo que se le aparecía a las mujeres bonitas, ese supuesto diablo, famoso diablo, estuvo en una discoteca muy famosa aquí en Medellín. Eso fue el boom en ese tiempo, y la gente iba a esa discoteca solamente porque allá se apareció el diablo. Entonces mire hasta dónde llegamos, el punto que sirvió hasta de publicidad para que esa discoteca se volviera más famosa aún. Pero podía ser también la estrategia de la discoteca. Inventemos que aquí se apareció para que, sí, me parece, de pronto era que la discoteca estaba un poquito mal concurrida y se inventaron una buena estrategia y publicitaria. No sabemos de dónde parten estos hechos, y hay en las ciudades los cementerios se volvieron museos. O sea, ya no da miedo ni ir de noche a un cementerio, porque, por ejemplo, en Medellín y creo que en otras ciudades también se hacen recorridos de noche, la noche de la luna llena, entonces se arman unos grupos y se hace un recorrido. Yo pues no me saldría del grupo, pues yo en el recorrido no me alejaría de ese grupo por nada, porque no te apuntarías. No, hay que hacer un cuento en pijama desde un cementerio a ver qué tal. Sí, me animaría a eso, pero con el grupo, rodeada de las personas, pero que uno se vaya alejando, no. Yo me imagino que algo se oirá, yo no sé. No, dicen que en estos lugares, lo que son los cementerios y las iglesias, son los lugares más pasivos donde uno puede estar, porque todas los cuerpos y las almas están descansando en paz. Pues todo tiene su misterio. Otro personaje que también ha marcado mucho la historia desde 1993 es la aparición del chupacabras. No sé si te acuerdas de eso. Sí, ya lo mencioné por cuando te quedaste sin el sonido, Alex. Estaba hablando de ese personaje o de ese ser tan monstruoso. Sí, que incluso hay gente que dice, pues relaciona que de pronto es un ser alienígena que vienen y se alimentan de la sangre del ganado o de los animales domésticos o los usan para experimentos. Entonces son como tantas contradicciones que no sabemos pues en qué creer. Sí, porque lo que tiene la historia del chupacabras es la forma en que mata a estos animales, es lo que ha causado la mayor curiosidad, y el estudio que han hecho de los lugares donde aparecen estos animales muertos. O sea, eso debe tener una base cierta, pero se le crea lo mitológico. Ahí es donde empieza el mito, la leyenda. Eso es lo bueno de todas estas historias. No importa el miedo que produzcan, no importa si se cree que es verdad o mentiras, pero es rico escucharlas, rico contarlas. Esta noche las quisimos traer aquí, porque así como hemos tenido esta lista hoy de estos personajes, yo sé que el oyente también tiene otros que acá no mencionamos. Quizá le hayan contado otras cosas, por ejemplo, las personas que hoy están en las edades de 80, 90 años, ellos dicen que a ellos se les aparecían las brujas, los fantasmas. Hoy en día cambiamos esos fantasmas por extraterrestres. Ya nosotros no vemos fantasmas, vemos extraterrestres, vemos otras luces. En cambio, aquella generación, ¿por qué sería? Porque no había tanto ruido, no había tanta contaminación visual. ¿Qué es lo que no se producía, que ellos lo podían ver y nosotros no?
o es que el fantasma perdió vigencia, ha dicho, no, pues con esta cantidad de ruido aquí, a mí que me van a oír, que me van a escuchar acá. Ya le da miedo salir porque de pronto lo va a ahorcar, lo hacen correr. Yo me acuerdo que en mi época no había mejor fin de semana que uno irse para donde los abuelos a que le contaran una historia de fantasmas de la época. Sí. Eso era, mejor dicho, lo mejor que podía haber. Sí, uno se podía morir del miedo, pero le gustaba escuchar que al tío de uno una bruja se le sentaba encima, y entonces, bueno, uno decía, pero ¿cómo podía suceder eso? Pero entonces las agujas puestas en la puerta con las puntas hacia afuera, porque la bruja no podía entrar si esas agujas estaban así. O sea, todo un sistema para atrapar la bruja, pues que eso, no, ni el científico más. No, hasta los calzoncillos al revés se los hacían poner para que lo cogieran. No, eso es lo bonito de estas historias. O en el momento que se las están contando, uno dice, Dios mío, pero ¿qué es eso tan tenebroso, tan miedoso? Pero termina uno, pues también dándole risa porque de lo descabellado, aunque dicen que las brujas no existen, pero que las almas hay. Ese es lo mismo que los duendes también que se aparecen en los caminos y embolatan la gente. Sí, con razón dicen que cuando alguien es como muy avispado para negocios y para cosas, dicen, no, pues es que envuelve más que un duende. ¿Cómo será el duende, pues, para atrapar la gente y envolverla? No, tremendo. Llegamos al final del programa. Hay mucho que contar. En otros programas contamos de otros personajes que también han mucha historia a lo largo del tiempo. Ya se nos acabó el programa por hoy. Les contamos mañana, miércoles festivo, no tenemos programa. Y el jueves tampoco, porque tenemos fútbol con Munera Isman. Nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes. Una feliz noche, gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Alex, chao. A todos los oyentes una feliz noche. Una feliz noche. A los 7:90 llega Cuentos en Pijama. 30 minutos transitando por anécdotas divertidas, curiosas y misteriosas que acontecieron en la historia. Sintonízate con Cuentos en Pijama, lunes a viernes a las 10 de la noche en los 7:90 AM.